¿Alguna vez te has preguntado dónde empezó todo? No la vida humana, no, eso lo hablamos en el video anterior. Estoy hablando del derecho como estructura, de la ley, de los códigos, del juicio, del castigo, del contrato, del poder de escribir lo que es legal y lo que no. ¿Dónde nació la idea de que alguien podía mandar, otro podía decidir y otro debía juzgar? La respuesta no está en Grecia, ni en Roma, ni siquiera en Egipto. La respuesta está en un lugar donde parece un mito, pero que fue así tan real como la carrera que estás estudiando ahora. Antes de continuar, te doy muchas gracias por estar en este video. Suscríbete al canal si te gustan estos contenidos y apóyame con tu like. También estamos en Spotify. Si me estás escuchando en Spotify, dale me gusta y suscríbete, porque ahora es que falta para seguir con esta grandiosa historia del derecho. Y el café de hoy no es más que un hermoso capuchino. En verdad me encanta el capuchino, no sé, porque a algunas personas no les gusta, pero ya saben, fe, café y derecho. No podemos estar sin un cafecito. Cuando hablamos de Mesopotamia, no estamos hablando de un imperio fijo. Estamos hablando de una región entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, donde florecieron ciudades-estados como Uruk, Lagat, Nippur, Babilonia y Asiria. Verdaderamente qué nombres, ¿verdad? Cada una de ellas tenía su propio gobernante, sus dioses, sus conflictos, pero estos 6 estados compartían algo: la necesidad urgente de organizar la vida. Imagínate lo que pasaría cuando muchas personas viven juntas, comercian, se casan, pelean, compran, heredan y mueren. ¿Quién decide lo que es justo? ¿Quién guarda memoria de lo que se pactó? ¿Quién impide que reine el caos? La respuesta fue una revolución invisible pero poderosísima, que fue la escritura. Y sí, Mesopotamia fue la civilización donde comenzó, donde fue totalmente el origen de la escritura. Aquí viene lo que me fascina como estudiante de derecho, y es que la escritura no nació para escribir historias, sino para administrar. ¿Y te das cuenta de lo que esto significa? Las primeras tablillas cuneiformes no contienen cuentos ni himnos. Contienen lista de grano, ganado, impuestos, tributos, contratos, nombres de testigos. Es decir, la escritura no nació como instrumento de poder. Fue un sistema para dejar consciente, para que nadie pueda decir yo no lo dije, yo no lo firmé, eso no fue lo que acordamos, ¿sabes? Entonces, así comenzó el derecho, no como justicia, sino como una necesidad. Pero ¿por qué el derecho fue importante en Mesopotamia? En sus inicios, la vida en Mesopotamia era caótica. Habían comunidades, pero aún no había una estructura política o legal que impusiera orden. Las primeras ciudades-estados como Uruk, Lagat y Babilonia surgieron como centros de poder, comercio y región. Y es ahí donde la necesidad de organización se volvió crucial. ¿Qué mantenía unida a esa sociedad tan diversa y creciente? Y bueno, la respuesta es el derecho. Uno de los mayores avances de Mesopotamia fue la invención de la escritura cuneiforme. ¿Y qué quiere decir la palabra cuneiforme? Se llamaba así por las marcas en forma de cuña, o sea, triángulo alargado, que se hacían sobre tablillas de arcilla con una caña afilada llamada estilete, ¿cierto? Entonces, eso fue alrededor del 3200 a.C. en Sumer. Originalmente fue usada para registrar transacciones,
económicas, impuestos, productos, pero con el tiempo se convirtió en una herramienta para preservar el conocimiento, decretos reales y leyes. El acto de escribir leyes ya era en sí un acto de poder. Significaba que la autoridad no dependía únicamente de la palabra de un rey o un sacerdote, sino que estaba fijada, registrada y accesible. Eso traía previsibilidad, justicia y sobre todo control. Ahí nace lo que hoy llamaríamos el Estado de Derecho. Uno de los ejemplos más conocidos es el Código de Hammurabi, creado alrededor del 1750 a.C. por el rey Hammurabi de Babilonia. Este código contenía 282 leyes escritas en piedra y colocadas públicamente. El pueblo podía ver lo que estaba permitido, lo que era castigado y cuál era la consecuencia de cada acción. No era obviamente nada blando, pero era una justicia dura. Diríamos que ahora mismo en la mirada moderna sería algo brutal. Estaba basada en la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Pero sentó precedentes importantes: la proporcionalidad de la pena, la autoridad del juez, la importancia del testimonio y la jerarquía legal según las clases sociales. Además, el derecho en Mesopotamia no estaba separado de la religión. La justicia era un reflejo del orden divino, supuestamente en ese momento. Se creía que los reyes gobernaban por mandato de los dioses y que las leyes eran una forma de mantener el equilibrio cósmico. El templo y el espacio no competían, sino que coexistían, y los jueces muchas veces actuaban como mediadores entre la voluntad de los dioses y las disputas humanas. Por eso, en la parte superior del Código de Hammurabi aparece el dios Chamas, entregando la vara de la justicia al rey. La ley tenía un carácter sagrado y cumplirla era tanto una obligación civil como espiritual. Más allá del código, en Mesopotamia existían jueces, testigos, contratos y procedimientos. Si alguien reclamaba una deuda o denunciaba un robo, debía presentar pruebas o testigos. Había estructuras legales complejas que permitían la resolución de conflictos dentro de una lógica racional y escrita. Podemos decir, sin exagerar, ¿verdad?, que en Mesopotamia nació la idea de justicia como algo institucional. El poder ya no residía solo en la fuerza del más fuerte, sino en el poder de la ley. Y esa idea fue tan importante que cruzó siglos. Fue tan poderosa que influyó en las leyes hebreas, en las grecias, en las romanas, medievales, hasta llegar a nosotros, a esta comunidad, a este siglo XXI. Así que cuando hoy hablemos de un contrato, de una herencia, de una ley penal o civil, estamos, sin saberlo, recorriendo un camino que comenzó hace más de 4.000 años en las llanuras de Mesopotamia. Un camino donde la palabra escrita, la ley, se volvió más poderosa que una espada. A veces creemos que el derecho que estudiamos hoy es un producto moderno, estructurado en constituciones, tratados y doctrinas jurídicas. Pero si miramos hacia atrás, bien atrás, nos encontramos con Mesopotamia, esa tierra entre ríos que no solo vio nacer la escritura, sino también las primeras expresiones legales de la humanidad. Y no era por simple organización, era necesidad.
la necesidad de paz, de orden, de justicia. Cuando lees el Código de Hammurabi, te lo voy a dejar aquí en la cajita de información. No estás viendo una simple colección de normas. Estás viendo, ¿verdad?, un espejo de la antigüedad, de lo que también hoy sigue preocupando a la sociedad. Cómo vivir juntos sin destruirnos. Cómo garantizar que cada quien reciba lo que le corresponde. Como estudiante de Derecho, puedes aprender que la ley nace del caos, que toda estructura jurídica tiene un propósito: mantener la paz sin perder la justicia. Los mesopotámicos, lo sabían. Por eso su derecho estaba entrelazado con la religión, con los dioses, con la moral. No porque fueran ingenuos, creo que así se dice, ¿verdad?, ingenuos, sino porque entendían que el respeto a la ley no puede sostenerse solo en el castigo, sino en la convivencia. También puedes ver que incluso en el pasado el derecho tenía rostro humano. Sus códigos regulaban herencias, matrimonios, robos, deudas, comercios. Y sigue siendo así hoy en día. Es decir, no eran normas frías, eran respuestas a los problemas del día a día, como hoy. Lo que tú puedes tomar de esto es simple, pero bien profundo. El derecho siempre ha sido una herramienta para dar sentido a la convivencia. Y aunque los tiempos cambian, el propósito esencial sigue siendo el mismo. Así que cuando te sientas abrumado por los códigos modernos que te tienes que aprender o las sentencias interminables, recuerda esto: estás siguiendo los pasos de miles de años de historia. Estás aprendiendo a ser un guardián del orden, de la paz y de la equidad, como lo fueron esas personas. Y a su manera, claro, aquellos primeros juristas de arcilla y cincel. Gracias por acompañarme en este podcast. Recuerda que estas son simplemente charlas para conversar sobre el derecho. Y qué grandioso tema fue este. Yo aprendí bastante. Ve a la cajita de comentarios si quiere verificar más de estas informaciones. Y soy Gileska, estudiante de Derecho igual que tú, y esto fue una forma diferente de entender dónde viene lo que realmente estamos estudiando. Y recuerda, entre códigos y convicciones, que tu fe sea tu mejor argumento. Nos escuchamos en el próximo café.